Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente en este día. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de un personaje de la Biblia. Les comento que muy pocas veces en los años que llevo de conocer el Evangelio he oído mensajes acerca de este personaje, pero ustedes al terminar esta reflexión se van a dar cuenta
la importancia de esta persona, su experiencia, que fue una experiencia dura, difícil, amarga, pero sin embargo, ella logró entender que, bueno, hacía parte de los planes de Dios y Dios, después de mucho tiempo, le dio una bendición muy grande. Vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 29, versículos 16 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Muy bien, yo no sé si ustedes habían leído este pasaje aquí en el libro de Génesis, pero vamos a hablar de un personaje. Por lo regular uno escucha mucho acerca de Raquel, que fue la esposa que amó a Jacob, la amó profundamente. Es también una historia muy bonita, pero hoy no vamos a hablar de Raquel, vamos a hablar de Lea. Y quiero que de pronto para muchos que no conocen la historia, vamos a mirar un poquito el contexto de este momento que se narra aquí en este pasaje de Génesis. Jacob había salido huyendo de la casa de su padre por temor a su hermano, porque su hermano había dicho: del día que muera mi padre yo te voy a matar, porque lo había engañado y había engañado también a su padre. Entonces sus padres le dijeron: bueno, vete a Padán Aram, a la casa donde vive tu tío Labán. Y entonces Jacob salió huyendo de su casa y fue y llegó a la casa de su tío Labán. Y dice la palabra que Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea. Y realmente lo que la Biblia nos deja ver era que Lea pues tenía unos ojos delicados, bueno, de pronto su mirada era muy tierna, pero la verdad es que no era una mujer bonita, simplemente habla de sus ojos. Y el nombre Lea, nomás con el nombre ya era bastante pesado, ¿no? Porque Lea significa fatigada, cansada. Pero Lea era la mayor. La menor era Raquel. Y dice la palabra que era hermosa de buen semblante, tenía una cara hermosa. Cuando Jacob llegó allí a la casa donde su tío Labán, pues él se enamoró de Raquel porque era hermosa. Y entonces Jacob le propone a su tío Labán, le dice: bueno, yo estoy enamorado de Raquel, la menor, voy a trabajar 7 años, porque en aquel entonces, cuando una persona se iba a casar con una joven, tenía que pagar, era prácticamente casi comprarla. No podía llegar y bueno, que me voy a casar, bueno, pero ¿cuánto es lo que usted tiene para dar? No, por ella. Y entonces Labán, que era un hombre ambicioso, realmente él engañó, no solamente una, sino más de 10 veces engañó a Jacob. Y también lo engañó en el sentido de que él nunca le dijo cuál era la costumbre en esa región, porque no se podía casar primero la menor, sino que la primera que debía casarse era la mayor. Pero Jacob no se enamoró de Lea, sino de Raquel, que era la menor. Y Labán no le dijo absolutamente nada y le dijo: bueno, está bien, entonces yo te la voy a dar, trabaja 7 años y entonces te a Raquel. Y cuando se cumplieron los 7 años, Labán no le entregó, y ahí estuvo el engaño, no le entregó a Raquel, sino que le entregó fue a Lea.
Y luego, cuando Jacob se da cuenta del engaño, entonces le reclama y le dice, bueno, la costumbre aquí es que primero es la mayor, si quiere la menor, entonces trabaje otros 7 años. Y dice la palabra que Jacob trabajó 7 años más para pagar el precio de Raquel, porque la amaba. Dice que le parecieron cortos esos años. Entonces eso deja ver cuánto la amaba. Pero lo interesante de esta historia es que nos dice la escritura que Lea le dio a Jacob hijos. Realmente ella tuvo 7 hijos, 6 varones y una mujer, mientras que Raquel era estéril, fue estéril. Y por eso inclusive a veces Raquel le reclamaba a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y había un problema allí bien difícil. Saben que Lea llegó a pensar, dijo, bueno, de pronto no tengo el amor de Jacob, pero con mis hijos, él me va a amar. Cuando yo tenga hijos, él me va a amar. Ella pensaba que con los hijos Jacob podía llegar a amarla, pero no fue así. Realmente la Biblia nos deja ver que Jacob nunca amó a Lea. Él amaba era a Raquel. Y para él era la mujer principal, era Raquel. Ahora, hermanos, cuando esta mujer en su tristeza, en su angustia, ella quizás clama a Dios y hay una respuesta de parte de Dios. Mire lo que nos dice Génesis, capítulo 29, versículo 31 al 35. Dice, y vio Jehová, escuche bien hermanos, esto es muy importante, y vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Si hay algo importante, hermanos, es que Dios nos conoce, Dios nos ve, Dios conoce tu situación, Dios conoce nuestra situación y Dios nos mira y Dios está atento. Y dice el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Lea creía, estaba segura, digo, con este hijo, y por eso el nombre de Rubén, Rubén significa, he aquí un hijo. O sea, esta es mi esperanza. Yo sé que ahora mi esposo sí me va a amar realmente porque le he dado un hijo. Y ella veía que Raquel no podía tener hijos. Pero no fue así, no pudo encontrar el amor de Jacob. Y lo interesante es que Rubén era el primogénito de Jacob. Ahora, luego nos dice en el versículo 33, estamos en Génesis 29, versículo 33, dice, concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ahora, el nombre Simeón significa he sido oída. Ahora, el primer hijo le puso Rubén porque dice, Dios ha visto mi aflicción, Dios ha visto mi dolor, mi amargura de ver que mi esposo no me ama, a pesar de que le he dado un hijo. Ahora el segundo hijo le pone Simeón, dice, ahora Dios sí va a oír mi oración, mi petición. Pero no pasó eso. Ella no encontró realmente el amor de su esposo Y mire lo que nos dice el versículo 35.
y concibió otra vez, o sea, el tercer hijo, y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Perdón, el versículo 34. Leamos el versículo 34. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. El nombre Leví significa unido. Y ella tenía la esperanza, dice, ahora sí, mi esposo se va a unir a mí, me va a amar. Pero lo interesante, hermanos, es que nosotros sabemos por la historia de la palabra de Dios que Leví, ellos tuvieron un ministerio muy grande que era el sacerdocio. Los levitas fueron los sacerdotes delante de Dios. Esta mujer estaba buscando, ¿qué era lo que ella buscaba? El amor de su esposo. Dice, bueno, y ahora sí, con el tercero, ahora sí voy a encontrar el amor de mi esposo, pero no fue así. Pero sin embargo, le puso el nombre de Leví. Y de este hombre viene la descendencia de los sacerdotes, los levitas, que eran los sacerdotes delante de Dios. Ahora no sé si me estoy haciendo entender. Ella buscaba el amor de su esposo, pero Dios estaba dándole hombres con un ministerio muy especial. Quizás ella en el momento no pudo entender y quizás murió sin entender la resta de Dios. Pero hermanos, es interesante cuando clamamos a Dios y en el versículo 35, miren lo que dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. No pudo tener más hijos. 4 hijos tuvo esta mujer. Y dice la palabra Judá significa que él sea alabado. Entonces de pronto ella dice, bueno, no tengo el amor de mi esposo, pero sin embargo yo voy a alabar a Dios. Y a través de este hijo dice que ella le dio gracias a Dios. No tenía el amor de su esposo, pero ahora entiende que debe adorar a Dios. Saben, hermanos, que la tribu de Judá era la que marchaba al frente del tabernáculo cuando el tabernáculo era levantado en el desierto y ellos empezaban a caminar. Los que iban al frente del tabernáculo era la tribu de Judá. Hermanos, cuando uno mira todo esto, uno se da cuenta de las cosas que Dios hace. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Quizás un día más adelante podremos entender las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida. Cuando la tribu de Judá, cuando llegaron a Palestina, ellos ocuparon el territorio al sur. La tribu de Judá estaba tomando Jerusalén, que era lo más importante de Jerusalén, el templo, el lugar de encuentro con Dios. Judá, hermanos, de Judá nació el Salvador del mundo, Jesucristo, es descendiente de la tribu de Judá, de aquella mujer que había sido menospreciada, rechazada, que no había sido amada. Pero ella un día entendió que si no tenía el amor de su esposo, podía tener el amor de Dios. Y empezó a alabarle. Y Dios le da
otro hijo y le pone por nombre Judá, del cual nació Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso lo podemos comprobar en Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, hablando de la genealogía de Jesucristo, dice la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Noten que el primogénito era Rubén. Sin embargo, no menciona a Rubén, sino a Judá. Hermanos, cuando uno puede entender los propósitos de Dios, a veces es difícil, pero es maravilloso. Ahora, es interesante que más adelante, como Lea no pudo tener más hijos, dice que tomó a su esclava Silpa y se la dio a Jacob para que se allegara a ella, y los hijos de su esclava iban a ser como los hijos de Lea. Y dice la palabra en Génesis 30, versículos 9 al 12, dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Gad significa ventura, felicidad, fortuna. Aser significa dichosa, feliz. Esta mujer, después de todo, no tuvo el amor de Jacob, su esposo, pero tuvo la dicha de ver la respuesta de Dios. Hermanos, Dios oye, Dios ve tu necesidad, nuestra necesidad. Él la conoce. Es posible que otros nos rechacen, nos menosprecien, pero Dios nunca nos va a rechazar, nos va a menospreciar, porque Dios tiene un propósito para ti y para mí. Él no te va a soltar de la mano hasta que vea cumplido el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso, hermanos, si adoramos al Señor, si le servimos al Señor, Él va a transformar nuestra tristeza, nuestros momentos difíciles. Va a convertir ese dolor en gozo, en bendición, en propósito. El gozo, dice la palabra, el gozo del Señor en nuestra fortaleza. Lea quizás no logró lo que quería. Tenía una obsesión por el amor de Jacob. No lo logró. Pero a través de sus hijos, ella pudo ver que Dios le trajo gozo, alegría, bendición y propósito. Hermanos, espero que esta hermosa historia de Lea, la mujer que a pesar de su condición no encontró el amor de su esposo, pero pudo ver la bendición y el propósito de Dios para su vida. De ella nació el Hijo de Dios, el Salvador, Jesucristo. Que el Señor nos ayude a entender que los propósitos de Dios son eternos. Y cuando adoramos a Dios, realmente eso va a traer gozo, paz y bendición. Amado Dios, gracias por tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes un propósito para nosotros, que hay momentos difíciles en nuestra vida. Pero, Señor, cuando tú llegas a nuestra vida y cuando entendemos que vivimos para adorarte, para servirte, para cumplir un propósito,
Tú llenas nuestra vida de gozo, de paz, de felicidad, pero también de ver que hemos servido para un propósito eterno. Ayúdanos, Señor. Yo bendigo mis hermanos en este día, en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, que nos llenes, que cumplas el propósito, Señor. Tu palabra dice, el que ha iniciado la obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Que el Señor nos ayude a entender esta hermosa promesa de Dios para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, en este día. Un feliz día para todos.